damos con generosidad, pero también administramos con sabiduría. ¿La quieres repetir conmigo? Damos con generosidad, pero también administramos con sabiduría. La Biblia no solo nos enseña a ser generosos, la Biblia nos enseña a administrar lo que Dios pone en nuestras manos con sabiduría. Y yo quiero pedirte algo esta mañana, que quitemos de nuestra mente esa estrechez, porque cuando empezamos a escuchar de dar, casi siempre, o de administrar, casi siempre pensamos en dinero. Y la realidad es que Dios no solamente nos ha dado dinero, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado capacidades, pero también Dios nos ha dado personas. Si tú eres hijo, Dios te ha dado tus papás. Si tú eres esposo, Dios te ha dado tu esposa. Y Dios necesita que nosotros empecemos a administrar todo lo que Él nos ha dado con sabiduría, a ser generosos en nuestros dones, a ser generosos en nuestras relaciones, pero también, claro que sí, a ser generosos en nuestras finanzas. En este tiempo en que cualquier cosa que se sube a las redes sociales puede sacarse de contexto, la verdad es que a muchos pastores les da miedo hablar de finanzas, pero no te vas a encontrar eso en esta iglesia. Aquí te hablaremos de finanzas cada vez que el Señor nos indique que te hablemos de finanzas, porque las finanzas no solamente es dar, es aprender a administrar. Y quiero enseñarte algunos principios que encontré en la Biblia para que podamos en este año nosotros caminar en una buena administración. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Administrar nuestro tiempo, administrar nuestra salud, administrar nuestro descanso, administrar nuestras finanzas, administrar nuestras relaciones. Yo quiero esa sabiduría del Señor, y la Biblia nos enseña algunos principios que nos pueden ayudar para caminar en eso. Y el primero que quiero enseñarte esta mañana se llama orden. ¿Cómo se llama? ¿A cuántos les encanta el orden? Gracias a Dios por esas personas, pero la realidad es que muchos batallamos con el orden. Seamos sinceros, nadie nos va a juzgar. Batallamos con ser personas ordenadas, y la Biblia nos enseña desde un principio que Dios es un Dios que ordena todo. Y quiero leerte este pasaje que está en la Biblia, seguramente tú ya lo leíste. Génesis capítulo 1, verso 1. Dice la palabra del Señor: en el principio Dios creó ¿qué cosa? Y el verso 2 nos da un panorama de cómo se encontraba esa tierra. Dice, estaba como sin orden y vacía. ¿Qué más había? Tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La Biblia detalla cómo se encontraba la tierra. Se encontraba desordenada, ¿qué más? Vacía y en tinieblas. E inmediatamente el Señor empieza a poner orden. ¿Qué es lo primero que hace para poner orden? ¿Qué es lo primero que dice que se ha creado? La luz. La luz es lo primero que necesita ser creado. Y me llamó mucho la atención porque no se trata de la luna y el sol, se trata simplemente de la luz natural. Y el Señor no empezó a hacer división, que el cielo, que la tierra, que el mar, que lo primero que Dios empieza a crear para disipar el desorden y el vacío es la luz. Y me llama mucho la atención que la Biblia se compara como una lámpara que alumbra nuestro camino. Pero esta lámpara, familia, tiene que alumbrar primeramente nuestro corazón.
esa palabra tiene que alumbrarnos y tiene que ser como ese espejo, porque la Biblia también dice que es como un espejo en donde podemos ver la condición de nuestro corazón. Quizás nosotros podamos engañarnos y decir, no, yo soy la persona mejor administrada, más ordenada, yo he ocupado sabiamente lo que Dios ha puesto en mis manos, pero cuando vamos a la palabra, cuando la luz de la palabra nos alumbra y cuando hay sinceridad en nuestro corazón, entonces empezamos a ver, ay caray, ¿qué he hecho con lo que Dios me ha dado? ¿Qué he hecho con los talentos que Dios ha puesto en mis manos? ¿Qué he hecho con las habilidades que Dios ha puesto en mis manos? ¿Qué he hecho con el dinero que Dios ha puesto en mis manos? ¿Qué he hecho con la familia que Dios ha puesto en mis manos? ¿Qué he hecho con mi trabajo? Con ese lugar en donde Dios quiere proveerme. He sido una persona ordenada, he sido una persona administrada, y solamente tú tienes la respuesta a esa pregunta que te puedes hacer. Por eso la Biblia dice que cuando Dios quiere empezar a poner orden, crea la luz. Si tú y yo queremos hacer un balance real de nuestro corazón, real de nuestras acciones, real de nuestras decisiones, necesitamos ir a la palabra de Dios. Podemos engañar a muchas personas, podemos engañarnos nosotros mismos, pero la palabra descubre lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. ¿Por qué no estamos administrando bien? ¿O por qué sí lo estamos haciendo? ¿O por qué nos hemos detenido en hacerlo? Dios quiere hacerlo esta mañana porque quiere traer libertad a cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios se tomó su tiempo en poner orden en esa tierra que estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Yo pienso, Dios pudo haberlo hecho y así nada más con ya. Está creado todo y están los cielos y están las estrellas y están los animales. Pero ¿te fijas cómo Dios va tomando su tiempo? Lo va haciendo una cosa a la vez, porque poner orden se necesita que tú y yo tomemos tiempo. Se requiere ser intencionales, se requiere ser disciplinados. Y un buen inicio para poner orden en nuestra vida quizás sean nuestros hábitos. Los hábitos que tenemos aquí terrenales, ni siquiera hábitos espirituales, hábitos como qué comemos. Tenemos un horario para dormir, tenemos un horario aún para despertarnos, o mientras que nadie me venga a molestar, yo sigo en la cama. Está bien si lo puedes hacer, pero si necesitas trabajar y necesitas crear, tú necesitas tener un horario para despertar. Tú necesitas tiempo para descansar. Yo no sé si tú eres de mi equipo, pero a mí se me conflictúa mucho descansar. Yo necesito aprender a descansar sin culpa. No sé si te ha pasado que dices, híjoles, tengo 100,000 cosas, ¿cómo me voy a tomar 15 minutos para sentarme y respirar y descansar? Porque aún para eso necesitamos ser ordenados, tener un tiempo para descansar, tener un tiempo para ejercitar nuestro cuerpo. Es importante, iglesia, lo hemos venido diciendo por mucho tiempo. Necesitamos ser buenos administradores de la salud que Dios nos ha dado. La semana pasada mi hermano entró a una cirugía que al fin no se hizo, pero me llamó mucho la atención que entró la anestesióloga y le hizo muchas preguntas a mi hermano, porque él es gordito, él es, no sé si esa palabra se puede decir, pero bueno, tiene sobrepeso, así dirían los nutriólogos. Lo primero que le preguntó es, ¿fumas? ¿Qué tanto fumas? ¿Haces ejercicio? Evidentemente no. ¿Qué más le preguntó? ¿Esos tatuajes? ¿Hace cuánto te los hiciste? ¿Quién te los hizo? ¿Cuánto tiempo te recuperaste?
porque hemos traído un pleito con él con los tatuajes. Y nosotros nada más así, todas las hermanas viéndolo. Le pregunté, ¿eres hipertenso? ¿Cómo está tu azúcar? Y sabes que al final no pudieron operarlo por algunas cosas que después te contaré. Lo operan mañana al final. ¿Cómo estamos administrando eso que Dios nos ha dado? ¿Estamos siendo responsables? ¿Estamos siendo ordenados ahí? Porque por ahí empezamos. No podemos tener un tiempo de oración, un tiempo de estar concentrados en la palabra si un día antes estuviste a la 1, 2 de la mañana en tus redes sociales o viendo series. Y no porque sea el diablo que te está distrayendo, te está trayendo, ay, es que el diablo no me deja leer. No, es que a lo mejor un día antes comiste demasiado azúcar y el otro día estás cansadísimo porque el azúcar nos da energía, nos ponemos, puedo hacer todo y después no puedo hacer nada. No es el diablo, no son las personas, no es un chamuco que anda ahí cerrándote los ojos. Es que no hemos sido buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, de nuestro tiempo. Ahí me voy a quedar. Siguiente principio que quiero enseñarte, y aquí me quiero detener un poco. Si queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida en este año, si queremos ver la multiplicación de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo, de lo que Dios ha puesto en tus manos, necesitamos orden, porque el orden viene antes del milagro. Yo estaba leyendo este pasaje de la multiplicación de los peces y los panes. Lo han escuchado, ¿verdad? Nos encanta leer esta historia. Y si fuiste a la escuela dominical, seguro ahí te la enseñaron 100,000 veces. Y quiero leerla junto contigo y después quiero ver algunos detalles que me resaltan en este pasaje. Dice Marcos 6:38, este milagro viene descrito en los 4 evangelios. Y si tú lees los 4 evangelios, dan como características cada uno de este pasaje. Y me encanta lo que habla Marcos. Dice Marcos 6:38, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. ¿A quién les está hablando? A sus discípulos. Y si tú lees otro evangelio, sabes a qué persona directamente le habló. Y dice, cuando se cercioraron, le dijeron, ¿tenemos qué? 5 panes. Yo siempre digo que los números son crudos. Los números son reales y a Dios le gusta hacer números. ¿En qué nos vamos a ordenar? ¿En nuestra salud? Ve con un nutriólogo y empieza y dile, dame números. Dame números, dime cómo estoy en esto, dime cómo estoy en aquello, dime cómo estoy. No es como de, no, a ver, me toco el pulso, no, yo siento que estoy bien. Vámonos a comer lo que sea, no, a ver, no, si todavía me entra el pantalón del año pasado, no, yo siento que ahí la llevamos. Y no estoy hablando de no comer, estoy hablando de ser responsables. Jesús dijo, primero quiero saber qué tenemos. Números. Siempre le digo a Francisco que nunca hagamos planes con números alegres. Yo le llamo números alegres a decir, no, este año me voy a comprar la camioneta, pero el año pasado no ahorré nada, pero me la voy a comprar. Esos son números alegres. Y te voy a decir algo, nosotros hacemos nuestra parte, somos ordenados, somos buenos administradores y entonces viene el milagro. No sucede al revés. No sucede al revés. Es primero ordenamos, administramos, vemos números, caminamos y entonces viene ¿qué? Lo milagroso de Dios. Así funciona. Y cuando le dijeron que había y el número de personas a los que tenía que administrar, yo creo que los discípulos se desanimaron, dijeron, ¿tenemos contados? Porque fíjate bien, hubo alguien que contó, hubo 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Jesús era un hombre de números. Tenía ahí los ujieres ahí atrás, ahorita te andan contando. Y andan viendo, ¿quién faltó? ¿Quién faltó? Ahorita en la semana les llamamos, ¿por qué no viniste? ¿Cómo estás?
Marcos 6:39, y les mandó que todos se recostaran por grupos. Empezó a poner orden, no dijo, a ver, ¿cómo repartimos? Pues hay como sea, no, dijo, primero siéntense, recuéstense. Pero me encanta el verso 40, dice que se recostaron por grupos de 100 y de 50. Amo esto de la palabra, lo amo cuando me da estos detalles. Porque Jesús no nada más agarró el pan y dijo, a ver, cáchenlo, a ver quién, como sea, vénganse. ¿No nos ha pasado luego que en algún lugar estamos y, nos andamos metiendo al principio? No, Jesús dijo, siéntense. Ahora agrúpense, grupos de 50, grupos de 100. Porque Jesús quería saber el resultado. ¿Sí? Iba a haber un resultado, iba a haber algo que iba a impactar el corazón de las personas que estaban ahí. Y hay algo más que dice la Biblia. Entonces él tomó los 5 panes y los peces y levantando los ojos, ¿a dónde? Al cielo, porque de ahí viene nuestra provisión. Los bendijo, partió los panes y los iba aventando. Los puso ahí que pasaran todos, pues como sea, todos iban a comer. ¿Qué hizo? Me encanta esto porque dice que partió los panes y ¿a quién se los dio? Para que ellos hicieran la labor de repartir. ¿Cómo? En orden. Ay, amo la palabra cuando deja estos detalles. ¿Qué sigue diciendo? Los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran, pero también repartió los 2 peces entre todos. Dice el verso 42, todos comieron y ¿qué sucedió? Se saciaron, pero dice el verso 43, recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Es decir, y te voy a leer un pasaje que está en Juan 6:12 que habla de lo mismo, pero añade algo más. Dice, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Vamos a recapitular. Jesús pudo multiplicar los panes y los peces así. Órale, vámonos, repartimos. Pero no lo hizo. Antes del milagro de la multiplicación, Jesús organizó el ambiente, los hizo que se sentaran. Después hizo que se dividieran en grupos. Pero después lo que tenían en sus manos se los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran. Fueron saciados más de 5,000 personas. Fue un milagro de multiplicación, pero también lo que vemos es que en el orden y en la buena administración no se pierde nada. Hermanos, si lleváramos un registro de todo lo que hacemos y de lo que gastamos, nos espantaríamos. Y quizás seríamos hallados unos malos administradores. Y te lo digo por mí, porque es algo que Dios estaba hablando en mi corazón. Porque Juan dice que cuando terminaron de darle a todos, Jesús les dio una orden: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Dios no quiere que se pierda nada de lo que Dios te ha dado. Dios no quiere que se pierdan tus dones y tus talentos. Dios no quiere que se pierdan tus finanzas. Dios no quiere que se pierda tu familia, tus relaciones personales. Dios no quiere que se pierda tu salud. Y a veces hemos orado por salud, pero no hemos sido diligentes en cuidar. Hemos orado por provisión y Dios en su misericordia nos ha dado, pero no hemos sido diligentes en cuidar. Hemos tenido pérdidas. Dios te ha dado una esposa y no has sido diligente para cuidarla y has tenido pérdidas. Porque no hemos sido intencionales en administrar correctamente.
Yo no quiero que se pierda nada de lo que Dios me ha dado. Y empezando por las personas que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. Y esa es una labor que a veces sí nos quita el sueño. Señor, esa persona, esa familia que está perdida, recupérala, recupérala, recupérala. Jesús dijo, de los que tú me has dado, ninguno se ha perdido. Solo el hijo de perdición, el que ya estaba profetizado. Pero de los que Dios le entregó, ninguno se perdió. Porque Él fue un buen administrador. Él administró correctamente. Necesitamos carácter de siervo. ¿Cuántos necesitan un carácter de un buen siervo? De un buen administrador. A lo mejor así entendemos, podemos comprender mejor esto. Necesitamos tener ese carácter de un buen administrador. Y conocemos esa parábola cuando un hombre se iba de viaje y le habló a tres de sus siervos y les entregó talentos. Algunos dicen que eran monedas, otros dicen que eran una medida de peso, otras versiones dicen que eran bienes. Lo que haya sido, este hombre les entregó, les confió de antemano. Él estaba viendo que eran confiables. Dios nos ve como personas confiables, por eso nos ha entregado bienes, nos ha entregado personas, nos ha entregado cosas. Él nos ve confiables. Pero la Biblia nos enseña que 2 de ellos fueron siervos fieles. Porque todo empieza con la fidelidad tuya. Todo empieza con que tú y yo seamos fieles en cualquier área, en las finanzas, en las relaciones, en el trabajo, que seamos responsables. Uno de ellos, lo que escuchó de su señor es siervo malo y negligente. Yo no quiero escuchar eso del Señor. Que digan, no supiste administrar lo que puse en tus manos, eres alguien mala y eres alguien negligente. Y negligente es lo contrario a ser diligente. Esta semana tuve algunos asuntos de salud y necesitábamos bañar a nuestra mascota porque eso ya olía a chetos. Los que tienen mascotas saben cuando las mascotas huelen a chetos, ya necesitan bañar. Como mi perrito está viejito, ya lo bañamos un poco menos, le tenemos más cuidado. Y le hablé a una chica que ofrece sus servicios para bañar los perritos porque no puedo doblarme por mis rodillitas que las ando cuidando. Y quedamos en 1 hora, en un día, y yo ya le preparé todo lo que necesitaba y ya se llegó la hora y Francisco me dijo, no va a venir. Y yo, no, sí va a venir. Quedamos formalmente que va a venir y que todo va a estar súper. No llegó. Y yo todavía le pregunto, oye, si llegas, así como, por favor, no puedo agacharme, no hay muchas cosas que ahorita todavía no puedo hacer y necesito bañar a ese perro. Y me contesta, yo dije, pues sí, es un asunto, a veces todos tenemos contratiempos. En la vida hemos tenido contratiempos y no hemos llegado a lo mejor a algo. Pero lo que me contestó dije, no, eso no. Me dice, si no me escribe ni me hubiera acordado de la cita. ¿Qué cree? Que tuve una semana bien complicada. Dije, sí, seguramente estuvo en el Instagram. Es una muchachita. Dije, no voy a llegar, pero si quiere volvemos a agendar. ¿Y qué crees que le dije? No, gracias. No, gracias, porque ese día yo no salí, teníamos algunas cosas que hacer, pero dije, tiene que venir y yo necesito bañar a esta cosita de pelos. Y si ella me hubiera dicho, es que me enfermé, es que se me descompuso el carro, y es que posiblemente, pero cuando me dijo, se me olvidó. Y la chica que me está rehabilitando mis rodillas me dijo, oye, ¿no conoces a alguien que bañe perros a domicilio? Y dije, mañana, porque eso fue el jueves, mañana viene una chica a bañar a mi Valentino. Si lo hace bien, te la recomiendo. ¿La recomendé? No lo haría. ¿Cuántas veces hemos estado en esa posición que Dios nos ha
dado algo, nos ha encomendado algo, puesto en nuestras manos algo, y nosotros hemos dicho, uy, se me olvidó, Señor. No, ¿y qué crees, Dios? No, esto. Y lo más terrible es que este hombre empezó a justificarse y le empezó a echar la culpa a Dios. Es que yo te conozco a ti, Dios, que eres duro. Y ni siquiera lo conocía, porque Dios no es así. Pero lo empezó a culpar. Y a veces de lo que no tenemos o de lo que perdemos, empezamos a culpar a Dios. Dios es que, y empezamos, Dios es que no tú. Y no tomamos responsabilidad de lo que no hemos hecho o de lo que no hicimos. Pero hoy Dios quiere traer libertad a nuestro corazón. Si empiezan a subir los chicos de alabanza, por favor. Hay un último principio que quiero enseñarte esta mañana. Y este principio quiero que traiga sobre tu corazón libertad. Quiero que traiga descanso, pero también quiero que traiga responsabilidad. Y este último es pertenencia. El principio máximo de la mayordomía o de ser siervos es que todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Nombra algo ahí en tu mente, menciónalo ahí en tu mente, piénsalo. Eso le pertenece a Dios. Esa persona le pertenece a Dios. Ese bien que tú tienes le pertenece a Dios. Ese don que tú tienes le pertenece a Dios. Esa habilidad que tú tienes le pertenece a Dios. Y cuando nosotros abrazamos este principio, nos va a traer mucha libertad. ¿Sabes? Al principio de año nosotros hacemos como un plan y le decimos a Dios, este año necesitamos hacer esto en la iglesia. Y ¿sabes qué? Los números son grandes, son altos, pero yo le digo, Dios, es tu iglesia. ¿No? Es tu iglesia. Tú ves cómo provees, tú ves cómo haces. Pero primero hay un reconocimiento. Es su iglesia, no es mi iglesia. Él se provee, no nosotros. Nosotros solamente hacemos lo que nos toca hacer. Dice Romanos 11:36, porque de Él, ¿de quién? Por Él y para quién. Y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Los seres humanos, los hijos de Dios, solamente somos responsables de administrar, de gestionar sabiamente los recursos, los talentos, el tiempo, las posesiones, la creación misma, para que todo eso glorifique a Dios. Si tu tiempo glorifica a Dios, estás siendo un buen administrador. Si tu descanso glorifica a Dios, estás siendo un buen administrador, porque no podemos tomar el descanso como ocio. Ahora el descanso es ir a las redes sociales y empezar a ver cosas que no nos edifican. Eso no es descanso y eso no glorifica a Dios. Si tus talentos no los estás usando para manipular o para llevarte el reconocimiento a Dios, estás siendo un buen administrador. Si tus finanzas están glorificando a Dios, estás siendo un hombre y una mujer fiel. Descansa, Dios se va a proveer. Amén. Nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido y estamos trabajando en ser buenos administradores. El Señor quiere hallarnos fieles cuando Él regrese. Y yo quiero que no pierdas de vista algo. Cuando nosotros conocimos al Señor, cuando nos decían que Jesús iba a venir, la verdad es que nos provocaba miedo. Al caminar entendimos que eso debe provocarnos fe, esperanza, alegría, pero también debe provocarnos en ser buenos administradores en tanto que Jesús viene. Veo muchas caras, algunas alegres, otras tristes, otras pensativas.
La verdad es que cuando el Señor estuvo hablando a mi corazón, creo que no aprobé del todo el ser un buen administrador, que Dios necesita ayudarme a que esas áreas de mi vida que necesitan alinearse al Señor, Él me ayude a hacerlo. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Eso es lo más glorioso, que no lo vamos a hacer solos. Solamente necesitamos decidirnos a querer hacerlo, a querer ser buenos siervos, buenos mayordomos, buenos administradores del Señor. Quiero pedirte que te pongas de pie. Si me pueden quitar esta mesa y ponerme la mesa.